Puestos de pies, hermanos, para la lectura de la Biblia. Efesios capítulo 5 y versículos 15 al 20. Yo leo el 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios todos, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Todos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, y todos en el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios en tiempos difíciles. Eso quiero hablar esta noche. Espero me atiendas bien. Quiero ayudarles. Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición. Una vez más, Señor, gracias por la Biblia. Gracias por la iglesia. Y gracias, Señor, por Jesús, tu don inefable, que compró la iglesia con su sangre, para que tuviéramos un lugar donde tu palabra fuera predicada, tu palabra que ya ha sido escrita desde el cielo, que siempre ha sido, que es eterna, viva y eficaz, espada de doble filo, que nos discierne, literalmente, mi Dios, sabe cómo discernir nuestros pensamientos y nuestros motivos. Es un espejo que nos revela lo que somos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pedimos ahora que en esta noche nos des entendimiento, danos ojos espirituales para ver tu palabra y oídos espirituales para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Nuestro texto dice: dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias por todo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué sería lo más difícil hacer en la vida? Sería tratar de subir una escalera que está inclinada y recostándose sobre ti. ¿Alguna vez has tratado eso? Yo creo que más difícil es tratar de besar a una muchacha que se está inclinando y alejándose de ti. Pero yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es darle gracias a Dios en tiempos difíciles, por tiempos duros, cosas desagradables. Pero Efesios capítulo 5, verso 20 es un mandato bíblico. Ahora, si solamente dijera dando gracias a Dios siempre, sería fácil. Y pudiéramos hacerlo. O si dijera dando gracias a Dios siempre por algunas cosas, también sería fácil. Y podríamos hacerlo. Pero eso no es lo que dice. Dice dando gracias, siempre gracias por todo. La pregunta es si eso es posible. La pregunta es si debemos hacerlo.
Y yo creo que más importante es si podemos hacerlo. Quiero, como introducción, sugerirles que hay 4 niveles de personas en este mundo. Están en el nivel más bajo la gente que constantemente y siempre se están quejando. ¿Se ha topado usted con alguien así? Siempre se están quejando. Alguien debería meter a toda esa gente en un cuarto y dejar que se quejen todos ahí entre ellos. Una mujer estaba casada con un hombre así, hermano Mario, que nunca estaba satisfecho y siempre este hombre se quejaba. Y una mañana ella se levantó determinada a satisfacerle a su esposo y le dijo: esposo, amor, ¿qué quisieras que te preparara para ese desayuno? Dime cómo quieres que lo haga, lo que quieres que haga, y yo te lo preparo. Y él le dijo: ok, yo quiero 2 panes, 2 rebanadas de pan tostado, uno integral y uno blanco. Yo quiero que el pan integral tenga un poco de mantequilla y nada en el pan blanco. Yo quiero 2 huevos, uno frito y uno revuelto. ¿Entendiste? Y ella dijo: claro que sí, mi amor. Y se lo preparó. Y aún el hombre tenía una cara de disgusto. Y ella le pregunta: pero mi amor, ¿qué pasó? ¿Algo malo? Y él le miró y le dijo: freíste el huevo que no era. Y algunos no lo agarraron. El segundo nivel es la gente que no se queja, pero tampoco son agradecidos. Nunca dan las gracias por las muchas bendiciones que Dios les ha dado. No es parte de su sistema, no es parte de su ADN. No están acostumbrados, y menos acostumbrados a dar las gracias a las personas que han hecho algo por ellos. No se quejan, pero no son agradecidos. Luego está el grupo de gente, el tercer nivel, que da gracias, pero solamente por las obvias bendiciones y las cosas buenas de la vida. Gracias por la comida, por la familia, por el trabajo, gracias por el dinero, la salud, gracias por la iglesia, gracias por la Biblia, gracias por la salvación. Son cosas que son obvias, buenas, bendiciones, que son agradables, y son las personas que dan gracias por eso. Pero el nivel más alto es el grupo de personas que dan gracias por todas las cosas, sin importar sea bueno o sea malo. Ahora yo tal vez pienso, tú te preguntas, Pastor Dani, ¿me estás diciendo que debo dar gracias porque todo es bueno? No, eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque no todas las cosas son buenas. Pretender que todo es bueno sería una burla a Dios y una burla a nosotros. Porque el cáncer no es bueno. El homicidio no es bueno. Las injusticias no son buenas. Los accidentes no son buenos. La enfermedad no es buena. El divorcio no es bueno. La traición no es buena. El abandono de los hijos no es bueno. El licor no es bueno. La violencia no es buena.
El que hayan amputado la pierna del hermano Ricky, hermano Víctor, no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos darle gracias a Dios por estas cosas? Por cosas que no son buenas. Bueno, primero, puede que hayan cosas que no son buenas, pero Dios es bueno. En Santiago 1 dice versículo 17, toda buena dádiva y todo don ¿qué? Perfecto, esa palabra es clave. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, hay maldad en el mundo. Y cuando digo que debemos dar gracias por todas las cosas, no quiero que piensen o asumas que Dios es el autor de lo malo. Esa es una de las preguntas que hasta en escuelas de teología se han dicho, si Dios lo creó todo, entonces Dios creó lo malo. No, Dios no creó lo malo. Dios no es autor del mal. La Biblia dice en 1 de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El maligno. El diablo es el autor de la maldad. Él es el autor de lo malo. Todo lo que Dios creó, dice la Biblia, que fue bueno. En Génesis 1:31, vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ahora, así como la oscuridad es la ausencia de la luz, porque la oscuridad en realidad no existe. No hay fórmula física, científica, para decir esto, aquí hay oscuridad. No, la oscuridad es simplemente la ausencia de la luz. Y así como la oscuridad es la ausencia de la luz, la maldad es la ausencia de lo bueno. ¿Ok? La maldad básicamente es la perversión de lo bueno. Dios creó seres con libre albedrío. En otras palabras, con la libertad de escoger. Él creó seres angelicales con libre albedrío y Él creó seres humanos con libre albedrío. Dios creó a Lucifer. Perfecto, lo creó perfecto. Pero Lucifer escogió rebelarse contra Dios, desobedecer a Dios. Y dícele que cuando se halló maldad en él, él fue expulsado del cielo. Entonces el diablo, desde entonces, todo lo que ha hecho es tentar al hombre a escoger lo malo, o escoger pervertir lo que Dios dice y hace. Por eso es por lo que hay maldad en el mundo. Por eso es que cosas malas suceden. Dios creó todas las cosas perfectas. Adán y Eva fueron perfectos cuando Dios los creó. Pero Dios le dio a ellos libre albedrío, le dio perfecta libertad. Con esa perfecta libertad, el hombre puede escoger entre lo bueno y lo malo. Ahora, ¿por qué entonces Dios permitió que lo malo existiera? Sígueme. Porque sin la libertad de escoger no existiera el amor verdadero. Si no hubiera libre albedrío, el hombre no puede escoger amar a Dios.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la libertad de escoger para poder escoger lo bueno. Tenemos que tener la libertad entre el odio y el amor para poder escoger el amor. Amor forzado no es amor. Si Dios fuera a quitar la maldad, Dios estaría quitando la oportunidad de escoger. ¿Me están siguiendo, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿qué de las personas que escogen lo bueno y aún así sufren problemas y aflicciones? Personas que escogen amar a Dios y malas cosas le suceden. Yo puedo entender cuando cosas malas le suceden a los que escogen cosas malas. Pero esos que hacen lo bueno, ¿por qué tienen que sufrir cosas malas? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios cuando cosas que son malas, cosas desagradables, enfermedades, injusticias, accidentes, cuando cosas que uno no entiende, circunstancias que cambian la vida tuya y te hacen sufrir, llorar, te quebrantan el corazón? ¿Cómo podemos darle gracias a Dios por esas cosas? Es una buena pregunta. Y es bueno hacer preguntas. Pero nunca es bueno y nunca es correcto cuestionar la bondad de Dios. Y lo que yo quiero esta noche es enseñarte que hay un arco iris. Usted sabe que el arco iris, cuando la gente lo ve, y no estoy hablando de la agenda esta de homosexuales. Esta gente lamentablemente un día van a tener que darle cuenta a Dios, porque el arcoíris no es de ellos, el arcoíris es del Señor. Pero cuando vemos un arcoíris en el cielo, nuestra tendencia es admiración. Mira qué precioso se ve. Es algo que le da belleza a un cielo nublado. Y lo que yo quiero en esta noche es enseñarte el arcoíris de esperanza que Dios nos da para esos momentos difíciles. Es como si este arcoíris se llamara Romanos 8:28. Vamos a leerlo todos. ¿Listo? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Okay? Ahí no dice que todas las cosas son buenas. Pero sí dice que todas las cosas, sean buenas o sean malas, obran para bien. ¿Alguien sabe cuántos colores en el arco iris? 7. Entonces yo te voy a dar 7 maneras en que las dificultades de la vida, en que los problemas, en que las cosas malas que suceden, en que los quebrantos de corazón, en que las injusticias, las enfermedades, esas que son incurables, yo te voy a dar 7 verdades que componen este arco iris llamado Romanos 8:28, para que entonces puedas entender cómo es que podemos darle gracias a Dios siempre y por todo. ¿Están conmigo? Gracias, Señor, por esto que me está sucediendo.
Gracias en medio de mi quebranto. Gracias porque perdí un ser querido. Gracias por la enfermedad que tengo. Gracias por lo que está pasando en mi hogar. Gracias por lo que está pasando con mi familia. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por estar hospitalizado. Gracias por el cáncer que tengo. Gracias que perdí el trabajo. So, vamos a entrar en los 7. Son rápidos. Número 1. Tiempos difíciles pueden traerte una corrección necesaria. En Hebreos 12:6 dice la Biblia, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Luego en el verso 11 dice, es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ustedes me han oído a mí decir como cuando papi, después que papi se convirtió y tenía que disciplinarme, él me decía, esto me duele más a mí que a ti. Y yo le decía, pues si te duele tanto, no lo hagas. Pero él decía, yo lo hago porque te amo. Y Dios nos ama lo suficiente para pacientemente disciplinarnos. El salmista David lo dijo de esta manera, en estas palabras, en el Salmo 119, verso 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. En el verso 71 de ese capítulo dice, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y cada vez que nosotros hemos sido disciplinados por Dios, cada vez que Dios hace algo para agarrar nuestra atención, miramos hacia atrás y después de la disciplina, que al momento no pareció ser causa de gozo, pero después cuando vimos el fruto apacible de justicia que obró en nuestras vidas, podemos decir, gracias Señor por haberme disciplinado. Entonces, si el momento difícil trajo una disciplina que mostró que Dios te ama y que Dios produjo fruto en tu vida, fruto apacible, así como el salmista David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo tus estatutos. Entonces, si esa disciplina, si eso malo que sucedió, esa disciplina causó eso, ¿no le darías a Dios gracias por eso? ¿Sí o no? Y yo no estoy diciendo que todos los problemas son disciplinas. Yo te estoy dando uno de los 7 colores. Número 2. Tiempos difíciles pueden causarte una dependencia innegable. El apóstol Pablo tenía la tendencia de depender en sí mismo. En 2 de Corintios 12, mírenlo ahí en la pantalla, verso 1, él dijo, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Él tenía un talento de saber, un don de ver visiones. Y en el verso 2 él dijo, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Pablo está diciendo, yo no sé si fue que el Señor me llevó en mi cuerpo o si me llevó en un espíritu, pero yo solo sé que yo fui arrebatado y yo fui al paraíso. Y dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Imagínate la tremenda revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que él no sabía si él fue en el cuerpo o se fue en el espíritu, pero él fue al cielo, él fue allá donde Dios vive. Y él oyó cosas que no era lícito, era imposible para él expresar humanamente. Dijo, de tal hombre no me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis ¿qué? Debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del chamuco de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces, y eso no está diciendo que él oró 3 veces no, yo creo que Pablo tuvo 3 sesiones largas, en diferentes ocasiones, donde él le rogó al Señor que lo quite de mí. Y dice el verso 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo le daba gracias a Dios por el aguijón. Un mensajero de Satanás que lo abofeteara, que lo dejara literalmente todo en el piso, tumbado. Porque Pablo tenía una fuerza. La fuerza de Pablo eran las revelaciones. Tenía un punto fuerte. Él podía tener revelaciones que nadie más tenía. ¿Me están escuchando? ¿Cuál es tu fuerza más grande? ¿Tu talento? ¿Tu personalidad? ¿Tu dinero? ¿Tus habilidades? No. Tu fuerza más grande es Dios. Oswald Chambers decía, tu fuerza no guardada es una doble debilidad. Y el problema con las habilidades que tenemos es que tendemos a depender de nosotros. Y Dios permite los problemas, Dios permite las cargas, Dios permite las dificultades, Dios permite los sinsabores, Dios permite los accidentes, las enfermedades, Dios permite las situaciones que son amargas, que hacen llorar, que quebrantan el corazón. Dios permite las traiciones, Dios permite los abandonos, Dios permite ¿verdad? Cosas que nos hieren el corazón, Dios permite las ofensas, sea lo que sea, que es malo. Dios las permite para que aprendamos a depender de Él. Cuando vemos cómo Dios se manifiesta en nuestras debilidades, entonces se nos hace fácil decir gracias, Señor, por el aguijón.
Gracias, porque ahora yo comprendo que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Muchas veces las bendiciones se pueden convertir en maldiciones, porque tendemos a depender de nosotros. Pero hermanos, si tu dolor, si tus lágrimas, si tu agonía, si tu quebranto te causa depender más de Dios, ¿no le darías gracias a Dios por eso? Número 3. Tiempos difíciles. Please, keep them quiet. Tiempos difíciles pueden darte un testimonio grandioso. ¿Sabías que eso malo que te ha sucedido puede darte un testimonio que no tendrías si no te hubiera sucedido lo malo que te sucedió? Puede ser que por medio de una agonía profunda, un dolor profundo, que tu alabar a Dios, tu exaltar a Dios, te dé el más grandioso testimonio. En 2 de Corintios 1, versículo 3, mira lo que dice Pablo. Esto se lo dijo a los corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Consolación. Dios es la fuente de la consolación. Dice, el cual nos ¿qué? Nos consuela en todas nuestras ¿qué? Tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese verso nos dice que Dios es el autor y la fuente de la consolación, y ese verso nos dice que Dios nos consuela en la tribulación. Quiere decir que si no tuviéramos la tribulación, no experimentaríamos el consuelo de Dios, porque no lo necesitaríamos. Nos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, y que Dios nos permite usar el consuelo que Él nos da para que consolemos a otros con el mismo consuelo que Él nos da. Debemos entender que no podemos pensar que ir a través de la vida sin dificultades, sin problemas, sin llanto, sin quebrantos, que eso nos hará tener un mejor testimonio para Dios. Tiempos difíciles puede que tengan un testimonio grandioso. Pablo lo explicó de esta manera. En Filipenses capítulo 1, él dijo, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Pablo estaba diciendo, yo estoy en la cárcel. Me encarcelaron por predicar. Yo no he cometido un crimen. Simplemente he sido culpable de regar la doctrina del camino a la salvación. Pero yo quiero que sepan que las cosas, los azotazos, ¿verdad? Las veces que lo encadenaron, las cosas cuando lo apedrearon, los naufragios, todo lo que Pablo había pasado, él dijo, todas las cosas que me han sucedido para el beneficio del evangelio. Ustedes conocen la historia de Job. Job en la Biblia, él no sabía lo que estaba pasando ya en el cielo, pero Dios permitió que Job pasara por lo que pasó para callarle la boca al diablo. El diablo lo pidió. Yo no sé, puede que a lo mejor Dios te ha pedido, el diablo te ha pedido a ti. Algunos de ustedes están pasando por el horno. Fuerte. ¿Y qué si en el cielo el diablo fue allá y le dijo,
Dame a Noelia Vargas. Dame a David Juárez. Dame a Magda Gutiérrez. O a Ana González. O a Enrique González. O a Víctor Delgado. Yo estaba hablando con Víctor esta tarde. Y yo le digo, yo nunca he visto a ese muchacho, a ese hombre, porque yo digo muchacho porque creo que todavía tiene 17. Pero ese hombre yo nunca lo he visto triste. Siempre que hablo con él es alegre. Y el testimonio que él tiene en todos los hospitales que él ha estado, con todos los médicos, con todas las cosas que él ha sufrido, todos dicen cuánto quisiéramos que todos los pacientes fueran Víctores. Porque es que es el testimonio grandioso que lo malo que nos sucede nos puede dar. Mira ahora el testimonio de Job. ¿Cuántos de nosotros no hemos acudido a Job? Entonces, hermanos, si la aflicción, si ese dolor, si esa tribulación en la que te encuentras, por la que estás pasando, te da a ti una plataforma para hacer un testimonio de la gracia de Dios, donde otros son bendecidos, te da un testimonio grandioso, ¿no le darías gracias a Dios por eso? Dar gracias, siempre gracias por todo, aún por lo malo. Número 4, tiempos difíciles pueden proveerte una madurez indispensable. El plan de Dios para tu vida y la mía es que seamos cristianos maduros. ¿Qué? Cristianos completos. En Romanos 8, verso 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ya lo vimos. Pero el verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la ¿qué? A la imagen de ¿quién? De su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. En otras palabras, Dios quiere conformarnos más y más a la imagen de su Hijo. Dios solo tuvo un hijo sin pecado. Pero Dios nunca ha tenido un hijo sin sufrimiento. Tal parece que Dios usa el sufrimiento para darle un masaje al corazón del cristiano. Y una de las cosas que aprendemos cuando pasamos por problemas es la madurez. Y cuando maduramos, entendemos la paciencia. En Santiago capítulo 1, yo se los he dicho antes, en el versículo 2, Santiago, el medio hermano de Cristo, él dijo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Esa palabra perfectos no significa sin pecado, significa maduros. La paciencia es algo que necesitamos en todos los aspectos de la vida. No vamos a poder aprender un idioma nuevo si no somos pacientes. No vamos a poder aprender a tocar un instrumento de música si no somos pacientes. La paciencia ahí no se refiere a tú tratar de meter el hilo por el ojo de una aguja. No. La palabra paciencia ahí significa aguantar, soportar. Y no vamos a aprender a aguantar a menos que pasemos por prueba. Entonces, si eso que Dios permitió, si ese quebranto en tu vida que te ha hecho llorar, si eso que te ha hecho doler,
Si eso que tú no entiendes, eso que te ha tirado al piso, eso que te cayó como una bomba y tú no lo esperabas y de momento, wow, o eso que Dios ha permitido en la salud tuya, eso que Dios ha permitido en tu hogar, eso que Dios permitió, ¿verdad? Ese quebranto, ese ser querido que se fue, si eso Dios lo permitió y lo permitió para madurarte y conformarte más a la imagen de Jesús, aun si es cosas que el diablo te las lanzó o gente mala te lo ha hecho, ¿no le darías gracias a Dios por eso? ¿Están conmigo? Número 5. Tiempos difíciles pueden dotarte de una gloria inexpresable. En Primera de Pedro 4, el apóstol Pedro le está hablando a los cristianos de la iglesia primitiva que estaban pasando por persecución. Y él le dijo en el verso 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Tú sabes que muchas veces gente dice, pastor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué a nosotros? Como si fuéramos los únicos que estamos pasando por problemas. Tú no eres el único. No somos los únicos. Luego en el verso 13 él dice, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y estoy diciéndote que tiempos difíciles pueden dotarte de una gloria inexpresable. Las pruebas les vienen a todos, pero vemos que a través de la prueba muchas veces la gloria del Señor reposa sobre una persona. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Espíritu de gloria de Dios reposara sobre ti? Obviamente todos queremos eso, amén. Pero de la única manera es que pasemos por la prueba de fuego. ¿Sabe lo que pasó con Esteban? Esteban, cuando fue arrestado y lo iban a apedrear, en el capítulo 6, en el versículo 8 de Hechos, dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y dice el verso 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviataron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mira. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Fue en el arresto de Esteban que el rostro de Esteban brilló. Los 3 muchachos en el horno de fuego que Nabucodonosor prendió para ellos y los tiraron. Entonces dice el rey Nabucodonosor, se espantó. Se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Él le dijo, he aquí yo veo 4 varones y están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses.
En la versión antigua creo que dice Hijo de Dios. Fue en el horno de fuego que Jesús se apareció con ellos. Y los tiempos difíciles puede que te den una gloria, puede que te den un brillo, te den una manera de tú verte que sea inexpresable, que la gente no pueda verdaderamente concluir que viene de ti, que la gente van a llegar a la conclusión, eso es Dios, es la gracia de Dios en él. Es la gracia de Dios en ella. Y si ese tiempo en tu vida, ese quebranto, esa cosa mala que ha pasado, si eso que Dios permitió, eso que el diablo te lanzó, esa injusticia, eso que te hicieron, eso que por la que estás pasando, esa enfermedad, sea lo que sea, causa que la gloria de Dios repose sobre ti y que la gente vea a Cristo en ti a través de todo eso, ¿no le darías gracias a Dios por eso? Número 6. Tiempos difíciles puede que traigan misterios inexplicables. Hermanos, hay cosas que no se pueden explicar. Isaías 55, verso 8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y ahora te dice, ¿por qué? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que Dios no te revela el por qué. En Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Pero hermanos, no vivimos por explicaciones. Vivimos por fe. No vivimos por vista, vivimos por fe. Dios no tiene que explicarnos nada, pero Él nos da promesas. Hay cosas que a veces suceden que no hacen sentido. Hay cosas que suceden que no hay explicación en el momento. Eso fue lo que le pasó a José. José tenía ciertos sueños que él decía, pero ¿y por qué estoy teniendo estos sueños? ¿Cómo que la luna y el sol y 11 estrellas se van a arrodillar frente a mí? Y él se lo contaba a su papá y a sus hermanos y lo odiaban tanto que lo vendieron. Y por 13 años él estuvo tratando de entender, yo no entiendo, Señor, ¿qué está pasando? Fue a Egipto y allá lo acusaron de un crimen que no cometió y lo metieron en la cárcel sin ser culpable, olvidado por el copero. 13 años pasan, interpreta el sueño del faraón y lo hacen el segundo en comando. Y 2 años después, si no me equivoco, ya habían pasado 20 años, habían pasado los 7 años de abundancia, y ya después, en 20 años, que él no había visto a su familia, él ve entrar a sus hermanos y se postran ante él. $20 años. Esto también fue lo que le pasó a Job. ¿Quién sabe por cuánto tiempo él no supo por qué Dios permitió todo lo que pasó? Él hablaba, oh, ¿quién me diera que volviese a los meses pasados? Sabemos que eran meses, pudieron haber sido años, yo no sé. Era el hombre más rico, era el mejor cristiano de la época, Dios lo consideraba que no había otro como él en la tierra,
Y el diablo dice, claro, porque tú le miras todo lo que le has bendecido, pues como quien dice, tú le pagas para que él te alabe. Entonces Dios tuvo que dejar que el diablo le quitara todo en un día. Y mi querido hermano, entiende este principio. Todo lo que tú tienes hoy, mañana lo puedes perder. Dios da y Dios quita. Pero, encima de eso, aún así, Dios le dijo a Satanás, ¿sabes qué? Te convenciste ya que él ha retenido su integridad, que él no me ha atribuido ningún despropósito. Quítale la salud, ok, no lo toques, no lo mates, pero haz lo que quieras con él. Y le dio una sarna y una elefantitis que lo mandó al crematorio y lo sentó en ceniza. 3 amigos vinieron y por 7 días no le podían ni hablar. La esposa en Job capítulo 2 verso 9 le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, mira mujer, como sueles hablar cualquiera de las mujeres necias, fatuas, ¿tú has hablado qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Pero Job, confiando en Dios, dijo lo contrario. En Job 13:15, él dijo, aunque él me mate, en él esperaré, en él confiaré. Él dijo en el capítulo 19, verso 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y él dice, después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Y cuando tiempos difíciles vienen y no se pueden explicar, no los puedes entender. Señor, la verdad que esto me tiene mal, Señor. Yo no entiendo, Señor, yo no entiendo. Pero puedes reposar en la seguridad de que Dios lo sabe todo. Y un día lo entenderemos. Mi pastor cantaba ese himno todo el tiempo. ¿Cuántas veces en el mar de la vida al navegar, densas nubes y huracanes nuestra dicha quitarán? Pero allá con mi Jesús lo entenderemos todo más allá. Y si las dificultades te hacen confiar en un Dios que lo sabe todo, que es bueno todo el tiempo, que un día te lo va a explicar, ¿no le darías gracias a Dios por eso? Y número 7, el último color del arco iris. Estoy dando las maneras en que puedes darle gracias a Dios por las cosas malas. Can we go to the first one, Brother Joe? Dije, tiempos difíciles pueden traerte una corrección, ¿qué? Necesaria. Número 2, tiempos difíciles pueden causarte una dependencia, ¿qué? Innegable. Número 3, dije que tiempos difíciles pueden darte un ¿qué? Testimonio grandioso. Número 4, tiempos difíciles pueden proveerte una madurez, ¿qué? Indispensable. Número 5, tiempos difíciles pueden dotarte de una gloria inexpresable. Número 6, tiempos difíciles puede que traigan misterios ¿qué? Inexplicables. Y número 7, tiempos difíciles traerán una victoria eterna. En Romanos 8:18, Pablo le dijo a los cristianos en Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Can I have this mic? Los tiempos difíciles no significan que son el fin. Escúchenme, estoy por terminar. Ese versículo no está comparando
lo malo de los sufrimientos con lo bueno de la gloria venidera. No es una comparación. Ese versículo no está diciendo que lo bueno contrarresta lo malo o que equilibra lo malo. No. Ese versículo está diciendo que los problemas del presente, las aflicciones, los quebrantos, el dolor, las agonías, esas cosas que te hacen llorar, que te hacen sufrir, que tú no entiendes, problemas de familia, problemas de salud, esas cosas no son dignas de compararse con lo que Dios tiene. No hay comparación. No hay comparación. Qué glorioso será el día cuando el Señor nos seque las lágrimas. Amén. Qué glorioso será el día cuando Dios cambie nuestro llanto en un aleluya. Amén. Qué glorioso será cuando todo quede atrás, con solamente verlo a Él, como dice el himno en inglés, it will be worth it all. Todo habrá valido la pena. Y si todas estas cosas esas cosas son ciertas, y lo son, ¿no podemos siempre dar gracias por todo? ¿Sí o sí? Entonces podemos dar gracias en tiempos difíciles. Mientras yo preparaba este mensaje, hay un himno que Roberta y yo cantábamos mucho cuando yo tenía voz. Ya yo no tengo voz y ahora menos. Perdonen la congestión, pero lo he cantado prácticamente tantas veces. Y es un himno precioso, tiene una letra preciosa. Yo quiero que pienses en las palabras y medites en el mensaje del himno. Dice: he tenido lágrimas y tristezas, tuve temor en mis flaquezas, tiempo que entre bien y mal no pude diferenciar, pero en cada situación Dios me dio consolación, que las pruebas me hacen más fuerte en el Señor. Canten conmigo. En todo he aprendido a confiar en Cristo, he aprendido a confiar en Dios. En todo, de su palabra he aprendido a depender. Canten la segunda. Doy gracias a Dios por las montañas y doy gracias a Dios por los valles. Doy gracias a Dios por las tribulaciones, porque si yo no tuviera mis problemas, no sabría que Dios los solucione, no sabría lo que la fe en Dios puede hacer. En todo he
confiar en Cristo, he aprendido a confiar en Dios en todo, de su palabra aprendido a depender, de su palabra aprendido a depender, de su palabra aprendido a depender. Podemos dar gracias en los tiempos difíciles. Padre, gracias por el arco iris que nos diste para poder